yo aclaré en el informe, miren, que este hormigón está muy bueno hoy, pero si no le dan las condiciones de que sea una estructura protegida, ya no va a haber garantía de que no aparezcan manifestaciones patológicas. ¿Sí? Esto es una charla, es decir, la intención es mostrarles el panorama de lo que debe abordarse cuando se trata de este tema. Y antes de empezar voy a detenerme un poquito en el título de la charla para que hablemos el mismo idioma, porque el idioma ingenieril es distinto del idioma de los arquitectos en algunos aspectos. No es que me estoy metiendo en el diseño, ¿no es cierto?, arquitectónico. Nosotros en estos últimos años llamamos diseño de estructuras a lo que antes se llamaba el cálculo estructural, ¿sí? Entonces, piensen, el que estaba acostumbrado a escuchar hablar de cálculo estructural, yo me voy a referir como diseño de estructuras, ¿sí? Y el proyecto estructural abarca todo, desde la definición del partido estructural hasta el diseño y el detallado. Bueno, sigo yo. El detallado, cuando nos referimos a detallado, ya lo vamos a ver a lo largo de esta charla, abarca no solamente la cantidad de armadura que hay que colocar en una estructura de hormigón armado o en el elemento estructural, sino el cómo se coloca tanto en la sección transversal, sino en la sección longitudinal, ¿sí? Y cuando digo patología, estoy diciendo mal, porque en realidad la terminología correcta es decir, hablar de manifestaciones patológicas, porque esa es la nueva tendencia. Nada más que si yo ponía en el título manifestaciones patológicas, ya no había lugar para poner, ¿no es cierto? Era muy largo el título de la charla, así que por eso puse patología. Bien, dicho esto entonces, vamos a comenzar a mostrar algunas manifestaciones patológicas. Si ustedes están aquí, seguramente es porque en algún momento de su vida se les presentaron, ¿no es cierto? Le dijeron, ay, mire, ¿qué pasa acá? ¿Por qué esto? ¿No? Y uno tiene que, a veces, está presionado a dar una respuesta. O porque no quieren que en su vida profesional las estructuras que ustedes en algún momento dirijan o construyan presenten manifestaciones patológicas. Entonces vamos a mostrarles algunas de ellas. La más frecuente es la corrosión, que en realidad yo puse corrosión, pero son dos procesos. Que comienza con la oxidación del acero y a veces en la estructura de hormigón armado podemos ver manchas amarillas, naranja claro o naranja más oscuro o marrón, ¿sí? Y ese es un proceso que termina en la corrosión. La corrosión ya es el daño de la armadura perdiendo sección y generando productos de oxidación que aumentan de volumen y generan presiones en el hormigón en el cual están inmersos y lo dañan al hormigón. Eso ya es cuando se ha producido el proceso de corrosión. Es muy probable que a ustedes se les haya presentado o hayan visto cosas como esta, ¿sí? Esto ya es un proceso de corrosión, porque ya estalló el hormigón debido a esa presión. Por lo tanto, si nosotros no queremos que se produzca o queremos interpretar, tenemos que tener conocimiento del mecanismo de protección, porque el hormigón armado es un fenómeno natural increíble. El hormigón se encarga de proteger al acero de la oxidación. Entonces, tenemos que comprender ese mecanismo y entender lo que es el frente de carbonatación. Hay otras manifestaciones patológicas que en general pueden estar relacionadas con
acciones externas, es decir, esas acciones producen esfuerzos de tracción, compresión, flexión, corte o torsión. Una de esas manifestaciones son las deformaciones. A veces son tan importantes que producen, en el caso de esta carpintería, podemos ver cómo, bueno, no se ve, pero en un principio ya los paños dejaron de poder deslizarse y finalmente, como se ve, uno de los parantes de la carpintería se deformó. Y entonces ahí nos llamaron para evaluar qué es lo que había pasado. ¿Por qué falla la carpintería? Porque la estructura de hormigón armado en la cual está sujeta es la que sufrió esas deformaciones. La más corriente de las manifestaciones patológicas es la fisuración, ¿no es cierto? Es muy probable que ustedes hayan visto, con preocupación o no, elementos estructurales que presentan fisuras. Las van a poder ver en vigas, en losas, en columnas, en superficies inferiores, en superficies superiores, en superficies laterales. Estas fisuras pueden deberse a un problema del hormigón como material solito o al hormigón armado ya como estructura y por lo tanto a problemas tensionales. Otro tipo de manifestación patológica que seguramente ustedes deben haber encontrado con frecuencia son las oquedades, como estas, ¿no es cierto? Problemas de este tipo que evidentemente es un problema constructivo. O eflorescencias, como estas, que no se ven con frecuencia, pero se ven. Este tipo de manifestaciones pueden ser graves o no, ¿sí? Justamente por eso nos interesa en algún momento hacer el diagnóstico para ver qué hacemos, qué medida tomamos. Bien, a mí me gustaría diferenciarlo, ustedes ya lo deben intuir, las estructuras metálicas de las de madera de las estructuras de hormigón armado. La estructura metálica, fíjense, a nosotros nos permite a simple vista, o nos subimos en una escalera, medimos alturas, con un calibre medimos espesores de alas. Es muy sencillo determinar, por empezar, la resistencia es sencilla, porque es la resistencia que otorga la fábrica de los perfiles o la fábrica de las chapas dobladas. O sea, ya sabemos de resistencias, sabemos del límite de elasticidad, sabemos de deformabilidad, conocemos los perfiles, conocemos las secciones, conocemos cómo son las uniones entre elementos estructurales, si son roblonadas, si son soldadas. Es más, hasta podemos inferir el partido estructural del proyectista. Lo mismo pasa con las estructuras de madera. Lo mismo, son lo que yo le llamo estructuras transparentes. Y si hay algún daño incipiente se ve inmediatamente, a simple vista. Las estructuras de hormigón armado, en cambio, yo les digo que son opacas, ¿no es cierto? Lo único que podemos ver son las secciones aparentes. ¿Qué podemos medir? Anchos, las dimensiones de las columnas, las alturas de las vigas, las alturas de las losas, pero no podemos saber qué cantidad de armadura tienen. No sabemos nada de la resistencia del material, a diferencia de la madera y del acero. Ni siquiera podemos inferir cuál fue el partido estructural del proyectista. No podemos inferir nada, ¿sí? Hay una diferencia muy grande y además vamos a ver que cuando hay inconvenientes, esos inconvenientes no se notan a simple vista o cuando son incipientes.
Entonces, es un material, el hormigón armado, compuesto del cual solamente podemos observar la apariencia externa. Y la resistencia de esa estructura, cuando queramos entender una manifestación patológica, es muy probable que nos interese conocer la resistencia. Esa resistencia es compleja de determinar, ¿no es cierto? Porque está dependiendo de la resistencia del hormigón, por un lado, y de un material que no sabemos cómo se elaboró. En un caso como este hay control de granulometría, control de humedad de áridos, cantidades de cemento controlada, cantidad de agua controlada. A pie de obra esto ya es difícil de controlar, ¿sí? Esto desde el punto de partida. Y también la resistencia de la estructura de hormigón armado va a depender de la disposición de las armaduras. Qué cantidad de armadura colocamos y cómo las colocamos. Y eso no lo podemos saber a simple vista. La estructura no nos lo muestra. Por eso es que es tan complejo encontrar el diagnóstico y la solución a las manifestaciones patológicas que se presentan. Cuando hablamos de disposición de armaduras, estamos hablando de cosas como estas, ¿no es cierto? Es decir, cantidad de barras, separaciones de barras, distanciamiento entre las barras superiores e inferiores, longitudes embebidas de barras en el hormigón armado, y ustedes desde ya están viendo que esta futura viga tiene una patología antes de iniciar. Antes de hormigonar ya las barras están oxidadas, ¿sí? No sabemos, no sabemos estos son los separadores, no sabemos qué separadores se puso, es decir, no conocemos los recubrimientos, ni los de fondo, ni los laterales, ni los superiores. Y esto yo quiero aprovechar para mostrar cómo, a diferencia del acero, cuando nosotros vemos un perfil doble T o un perfil de chapa doblada, C, doble C, lo que fuere, vemos que la resistencia de ese elemento estructural es constante. De punta a punta la resistencia es constante. A diferencia del hormigón, del elemento de hormigón armado que tiene resistencia diferente punto a punto. Si ustedes se fijan, yo acá tengo solo armadura inferior y 2 barras superiores, ahí tendré una resistencia. Acá tengo más barras superiores, acá tendré otra resistencia. Acá tengo longitudes de anclaje y acá, bueno, la resistencia va variando punto a punto. Esa es otra característica de las estructuras de hormigón armado que la da el detallado, ¿sí? El detallado, es decir, la disposición de las armaduras en todo sentido. Bien, no siempre, como les dije, detectamos un inconveniente porque podría haber oquedades en una columna, que suele ocurrir, que no se cuela bien el hormigón, y hay oquedades, pero yo no las veo. No las veo porque quedaron recubiertas, ¿sí? No detectamos esos inconvenientes. Y acá pongo una expresión muy fea, no sé si ustedes la escucharon alguna vez, yo la escuché algunas veces, que es muy fea decir el hormigón es muy noble. El hormigón supo ser noble en una época en que el coeficiente de seguridad era enorme. Hoy el coeficiente de seguridad es el que tiene que ser, porque como hay tecnología de elaboración, la tecnología del proyecto estructural en el sentido de determinar esfuerzos y demás es muy buena, entonces ya no se usan esos coeficientes de seguridad tan altos, se usa el coeficiente de seguridad justo. Entonces se decía esto del hormigón para someterlo a cualquier mala praxis, tanto en el proyecto como en el diseño, como en el detallado, como en la elaboración.
Entonces esto no es cierto que el hormigón es muy noble, y la pauta está en que vemos obras con un nivel de daños, yo muestro obras de Salta, ¿no?, con un nivel de daño enorme por oxidación, fisuraciones vinculadas unas con otras, fisuras y oxidación vinculadas unas con otras. Vemos fisuras estructurales severas que nos muestran que ahí hay un problema estructural. Vemos colapso de losas por problemas de adherencia. Vemos, esto no es Salta, vemos colapso de estructuras de hormigón armado, en este caso balcones. Los balcones del último nivel cayeron, bueno, con el impacto arrasaron con los balcones inferiores. 10 segundos antes de este colapso, nadie podía prever que esto iba a ocurrir. Las causas pueden haber sido, es muy probable que haya sido por un mal detallado. A lo que se podría haber sumado un hormigón de mala calidad que hubiera acelerado un proceso de corrosión, o sea, una suma de cosas, ¿no? Si el hormigón hubiera estado bien detallado y bien construido, y a veces hay hasta problemas de mantenimiento, estaría viva la chica de 35 años con su hijita de 3, que murieron en este colapso de una estructura que no es tan noble, no es tan noble cuando se construye mal, ¿sí? Entonces, y este es otro caso que muestra que no es tan noble cuando hay errores. Esto es en el año 1986, Ecofrutos sufrió el colapso del techo. Fue una serie de negligencias, ¿no?, de cosas que sucedieron. Yo no le atribuyo a esta columna de hormigón armado que colapsó, pero pienso. Este es el detalle de la zona que falló en esta columna. Hay muchos factores, muchas cosas que pasaron. Yo les muestro una. Y pienso, ¿por qué falló la columna? Pienso, reflexionemos. Tal vez, si estos empalmes, en lugar de tener 30 centímetros, hubieran tenido el 1,5 metros que lo requiere, si hubiera tenido más armadura transversal, que no la tiene, tal vez esa columna no hubiera fallado. Y tal vez entonces este techo no se hubiera venido abajo. Y tal vez no hubiera fallecido un niño de 11 años allí. Bueno, es eso lo que pasa con estas estructuras opacas cuyos defectos no conocemos, ¿sí? Bien, entonces, en las características de estas estructuras podemos resumir que tenemos dos materiales. El acero de calidad controlada, garantizada por la acería, que son las barras, y por otro lado, un material que es el hormigón, que es una calidad que hay que controlar. Y además, resumiendo lo que acabamos de decir, un material cuya calidad no conocemos, además oculta la disposición de armado. Eso en resumen de lo que acabamos de decir. ¿Eso a qué nos lleva? A tener una incertidumbre en muchas obras, no en todas, por supuesto. Una obra que es bien controlada en todos sus procesos no tiene esta incertidumbre. Una obra que no ha sido controlada en su ejecución tiene incertidumbre respecto de su calidad. Bien, entonces, cuando hablamos de calidad, nos referimos a dos cosas. No solo resistencia, sino resistencia y durabilidad. Hoy ya no se puede hablar de resistencia del hormigón, sino
que van a la par. Resistencia y durabilidad están íntimamente relacionados. Un hormigón pobre no tiene durabilidad, así, por definición. Un hormigón de buena calidad es muy probable que tenga una muy buena durabilidad. El acero, cuando hablamos del acero, entonces dijimos que no solamente hablamos de cantidad de barras, sino que hablamos de el estado de las barras, como pudimos ver en este detalle de estas barras oxidadas antes de hormigonar, y del detallado, como dijimos, y yo voy a hablar mucho, voy a insistir mucho en que el detallado no es solo la cantidad de barras, sino todas las especificaciones que vimos. Y el hormigón, cuando hablamos de hormigón, hablamos de 3 factores que hacen a la calidad. No solamente la elaboración, es decir, viene el proveedor de hormigón elaborado y le dice, mire, señor, yo acá le estoy vendiendo un H30 y le firmo que esta es una dosificación de H30. La pregunta es, el hormigón, cuando está terminada la obra, 28 días después de hormigonado, ¿tiene esa resistencia? Depende, porque es muy probable que el hormigón tenga 30 megapascales de resistencia si es que ha sido colocado y compactado adecuadamente. Si ha sido mal compactado, ese hormigón no va a tener esa resistencia. No va a tener más, pero no va a tener esa resistencia, ¿sí? Va a tener menos resistencia. Y por último, ¿qué otra cosa hay que garantizar? La tercera cosa que hay que garantizar cuando queremos un hormigón que tenga la calidad especificada. El curado, correctísimo. El curado hace a la calidad del hormigón. Un hormigón mal curado seguramente va a tener menos resistencia y mucha menos durabilidad que un hormigón bien curado adecuadamente. Así que esto es en resumen la característica de las estructuras de hormigón armado, que justamente por estas características es que es susceptible de presentar las manifestaciones patológicas que hemos visto. Bien, en las etapas, esto a ustedes no es novedoso lo que yo les voy a decir, pero es necesario conocer profundamente las etapas a través de las cuales se llega a tener la estructura de hormigón armado construida para poder evaluar la manifestación que yo estoy observando. En primer lugar, ¿no es cierto?, el diseño. ¿Se acuerdan que decíamos que el diseño es la determinación de las secciones del elemento estructural? Viga, columna, losa, cimentación. Pero hoy por hoy, como dijimos, ya no se habla de diseño por resistencia, es resistencia y durabilidad. La única forma de diseñar secciones por resistencia y durabilidad es con el CIRSOC 201 del 2005. El del año 82 está totalmente perimido, no se puede diseñar más con ese reglamento. Este reglamento del 2005, que ya está viejito, pero nos sigue manteniendo la garantía de que van de la mano el diseño por resistencia y durabilidad. Entonces, cuando el proyectista estructural diseña, en esta etapa, ¿qué obtenemos? El ancho del elemento estructural, la altura total, y si ustedes se fijan, yo puse acá D. D, ¿qué es? Es la diferencia entre la altura y el recubrimiento. El recubrimiento debe ser respetado luego en la obra, porque el proyectista supuso un recubrimiento, ¿sí? Entonces debe ser respetado. Y en esta etapa lo único que tenemos es cantidad de armadura longitudinal a su vez y armadura transversal a ST. Eso es todo lo que obtenemos en esta parte del diseño. Esto, ya vamos a ver,
no es la única forma de diseñar secciones de hormigón armado. Algunos elementos estructurales se diseñan por resistencia. Ya vamos a ver qué otro tipo de diseño hay. Pero esa es la primera etapa, el diseño. La que sigue, ¿cuál será? El detallado. Una obra no se puede construir si el constructor o el director no tiene los planos de detallado. El plano de detallado tiene que ser completo. No hay forma de construir sin el plano de detallado. Y en lo posible, las planillas de armado. El plano de detallado debe especificar claramente recubrimientos, como dijimos recién. ¿Qué otra cosa debe especificar? Por supuesto, los diámetros de las barras. Y los diámetros, ya vamos a ver por qué, no pueden ser modificados en obra. Aunque la suma de los diámetros, aunque la suma de las áreas que se colocan en obra coincida con la suma de las áreas del plano, no deben ser modificados. Ya les explico por qué enseguida, ¿sí? Entonces hay que respetar los diámetros del plano de detallado. ¿Qué más? Debe estar, y si no está hay que exigirlo. Deben estar las separaciones, tanto horizontales como verticales, de las barras. Por supuesto, cuando hablamos de recubrimiento, no solamente debe estar claro el recubrimiento de las armaduras en esta dirección, sino también los recubrimientos laterales. Todo esto que acabo de decir está íntimamente vinculado con la durabilidad, ¿sí? También, en el caso de columnas, deben ser especificados claramente las separaciones de los estribos, los diámetros. Y esto es tan importante como lo otro, no se puede aceptar un plano de detallado sin esto, porque entonces la obra no va a tener la resistencia especificada. ¿Y qué es esto? Esta es la indicación de las longitudes embebidas, ¿sí? Si ustedes se fijan, no todas las barras van de extremo a extremo, las longitudes embebidas son fundamentales para la resistencia. Los ganchos extremos, en esos ganchos los diámetros de mandriles de doblado, cuánto mide el tramo vertical del gancho, los empalmes, cuánto miden los empalmes. Si en la obra hay que empalmar y eso no está especificado en los planos, pues habrá que hacerle la consulta al proyectista para que les especifique por escrito cuáles son las longitudes de empalme, porque hacen a la resistencia, como pudimos ver en el caso de la columna de Cofrutos. Me detengo un momentito acá con el uso de software. Mucho software que se utiliza en el proyecto estructural brinda el detallado. Y a veces ese detallado no cumple con el reglamento de partida, a veces no cumple. Otros detallados son imposibles de leer. Esto me lo comenta el revisor sísmico del Consejo Profesional, que son planos imposibles de leer. Y si un plano no se puede leer, ¿cómo se va a poder construir? ¿Sí? Entonces, digamos, esta etapa de detallados es tan o más importante que la etapa de diseño. A veces un error en el diseño se subsana sin querer, digamos, con un detallado como debe ser. La tercera etapa es la ejecución. De esto ya lo hemos presentado, no vale la pena detenernos mucho. El problema acá es que hay un material fresco, ¿no es cierto?, que requiere de elaboración, colocación y curado, y de armaduras que al colocarlas en el encofrado deben cumplir con los empalmes, anclajes que dice el plano y sobre todo la dirección. Pensemos en los balcones, en las losas en voladizo. Si la losa o la viga en voladizo tiene las armaduras puestas en la dirección opuesta,
La falla es totalmente frágil. Ahora está bien y dentro de un minuto colapsó. Eso no tiene reserva estructural el voladizo. Así que las direcciones son fundamentales. Separaciones, recubrimiento, como vimos recién, ¿no? Bien. Y la cuarta etapa, ¿cuál será? Sí, ¿quién lo dijo? Ah, claro, exacto, exactamente, así es. Una obra de hormigón armado no tiene una duración infinita, ni puede ser sometida a cualquier tipo de acción que no esté en el proyecto. Les doy un ejemplo rápidamente, pero no me quiero demorar mucho. Nos llamaron al laboratorio una empresa que tenía conflicto con el propietario porque por un problema económico. Entonces la empresa constructora dijo: nosotros queremos entregar la obra como está y no seguir más, ¿no? Entonces necesitamos que ustedes nos hagan una evaluación del hormigón y nos firmen la garantía de cuál es la resistencia del hormigón de la obra. Bueno, nosotros lo hicimos, pero lo que no se había dado cuenta la empresa y que nosotros agregamos al final, ¿qué estaba pasando? ¿Qué iba a pasar? Iba a pasar que iba a quedar a la intemperie el esqueleto de hormigón. Un esqueleto que estaba previsto para ser cubierto con mampostería, con revoques, con pintura. Entonces, el proyectista estructural supuso un ambiente y hasta que la obra se terminara, no sabíamos cuánto tiempo iba a pasar, iba a estar expuesto a otro ambiente. Y acá se cambia el partido del proyectista, ¿sí? Cuando decimos que diseñamos por resistencia y durabilidad, estamos diseñando para un ambiente. Entonces yo aclaré en el informe, miren, que este hormigón está muy bueno hoy, pero si no le dan las condiciones de que sea una estructura protegida, ya no va a haber garantía de que no aparezcan manifestaciones patológicas, ¿sí? Bien. Bueno, vimos unas cuantas y esto responde a la vida al 90 por 99, bueno, no sé, entre el 90 y el 95% de la vida de una estructura. Pero ¿qué más le puede pasar a una estructura además de estar sometida al ambiente, a las cargas? Claro, eso le va a pasar en un instante a la estructura. En algún momento, hoy puede estar sometido a un sismo, dentro de 3 años otro. No es toda la vida útil de la estructura, pero a mí me gustaría mostrarles, esta no es una charla de construcciones sismo resistentes, pero sí me gustaría mostrarles lo que ocurre cuando hay un sismo, ¿sí? ¿Qué le hace el sismo a la estructura? Acá estoy mostrándoles un ensayo en un laboratorio en Japón. Esta es una estructura a escala natural que está sobre una mesa vibrante que tiene actuadores. Ah, no están viendo y no me dicen nada. Qué gracioso. Claro, el PowerPoint le gana al resto. Gracias. Y yo no me daba cuenta. Bueno, repito, esta es una estructura a escala natural. La han construido sobre una mesa de acero que está vinculada a actuadores conectados a una computadora que se controlan electrónicamente para poder reproducir sismos a los que estuvo sometida la región donde está el laboratorio, ¿sí? Ahí en el Japón. Entonces, yo les quiero mostrar lo que le hace el sismo a la estructura. ¿Qué le hace? A ver, ¿quién me puede decir? De entrada, ¿qué le da? Lo mueve, perfecto.
esto le bajé la velocidad porque es un instante nada más. El sismo lo que hace es moverla a la estructura, le da desplazamiento, ¿sí? La desplaza. Fíjense, cuando yo desplazo cualquier elemento que tenga masa, ¿qué estoy activando? Las fuerzas de inercia. Entonces, al menor desplazamiento se activan las fuerzas de inercia. Es decir, tengo fuerza y tengo desplazamiento. Y cuando yo tengo fuerza y desplazamiento, ¿qué tengo? Un profesor de física tengo energía. Tengo una enorme cantidad de energía. Cuanto mayor sea la masa y cuanto mayores sean los desplazamientos, y mayor sea la cantidad de desplazamientos, la estoy sometiendo, el sismo le brinda a la estructura una gran cantidad de energía, ¿sí? ¿Y qué hace la estructura con esa energía? Y de alguna forma tiene que disiparla, ¿no es cierto? Bien. Bien. Este fue un sismo muy corto, pero le produjo enormes daños, ¿no es cierto?, a la estructura. Enormes, ay, perdón, se activó esto, perdón. Le produjo enormes daños. Tan grandes los daños en la columna de la planta baja que se considera que la estructura colapsó. Es un daño irreversible. Bien. Entonces, dicho esto, ¿qué le tenemos que pedir a las construcciones sismo resistentes de hormigón? Que sean capaces no de soportar. Más que absorber, disipar la energía, ¿sí? Porque si la absorbes, se está cargando demasiado. Hay estructuras como, por ejemplo, una central nuclear que sí, le tengo que pedir que la absorba como sea. Pero a los edificios no le podemos pedir esto, porque si no tendrían un costo imposible de afrontar, ¿no? Entonces, ¿qué le pedimos? Que sean capaces de disipar esa energía, ¿sí? Ahora, justo le estamos pidiendo eso a un material que es incapaz de disipar energía porque es frágil, ¿no? Bueno, la experiencia mostró, y esa experiencia en el mundo la toma nuestro reglamento argentino, que es IMPRES-CIRSOC 103, toma la experiencia del mundo y es un excelente reglamento, y le dice al proyectista, mire, haga así, dele a algunas partes de la estructura, no a todas, a algunas partes de la estructura, dele ductilidad para que por allí disipe y no colapse el edificio. Yo no le voy a pedir ductilidad a las columnas, le voy a pedir que disipe en las vigas o en algunas partes de las columnas, por ejemplo. Bueno, no importa eso. Entonces le dice al proyectista, usted tiene que diseñar por capacidad, ya no por resistencia. ¿Qué va a diseñar por capacidad? Algunos elementos disipadores que se llaman rótulas plásticas. No importa cómo se llaman, pero yo sé que hay algunos elementos que van a tener que ser diseñados por capacidad. El resto van a ser diseñados por resistencia de acuerdo al CIRSOC 201. Bien. Y ahora, ¿cómo hago para darle ductilidad a este material que es frágil? ¿Cómo será? ¿Cuál es el único elemento que tenemos para dar ductilidad? Con un adecuado detallado, exactamente, con el detallado. Acá el detallado en las construcciones sismo resistentes, es decir, en las construcciones que hacemos cotidianamente, digamos, la estabilidad futura, la resistencia ante un sismo, el no colapso, puede ser que se dañen, pero no van a colapsar. La única forma es con el detallado adecuado, y entonces la dirección de obra cobra más importancia todavía.
vamos a ver cosas en los planos de detallado que uno dice, ¿cómo puede ser? Un edificio tan pequeño que tenga esta cantidad de armadura. Bueno, esas zonas que van a ser las zonas de disipación de energía van a tener detalles que le van a dar la ductilidad, que son dos. Las armaduras longitudinales, tanto, insisto, y acá sí que es fundamental en los diámetros de las barras, como las cantidades de las barras. No se deben poner más armaduras de las que dice el proyecto, ni menos. O sea, a veces, si nos creemos que poner más armaduras es mejor, bueno, más armaduras reduce la ductilidad. Entonces, la armadura longitudinal es el primer elemento que nos va a permitir dar ductilidad. ¿Y cuál será el otro elemento que nos va a permitir dar ductilidad? La armadura transversal. El estribo va a confinar el hormigón para que pueda soportar la disipación sin desmembrarse. No solo en columnas, sino también en vigas, ¿sí? Entonces, el reglamento establece estos máximos y mínimos en vigas y establece, esto que vimos en columnas, y en las vigas cobra fundamental importancia el estribado en las proximidades de los nudos, porque ahí van a estar las rótulas plásticas. El detallado en el sentido de las longitudes embebidas también debe ser más atentamente cuidado. Bien, dicho esto entonces, les muestro un caso que nos llegó al laboratorio porque el propietario estaba muy preocupado porque su obra presentaba unas vigas, presentaban en fisuras importantes y la estructura todavía no había sido cargada. Me decía, pero ¿cómo? Si todavía no ha sido cargada y ya presenta fisuras. Cuando fuimos a la obra, llevamos todo el equipo para hacer el análisis de resistencia y demás, y nos dimos con lo siguiente. Estas columnas, pues son varias, bueno, por empezar tiene una forma medio orgánica, no era ese el proyecto seguramente, pero vemos que tiene una esbeltez en una dirección bastante distinta a la otra dirección, y acá o hubo un error de proyecto o hubo un error de construcción, porque a veces las columnas de construcciones sismo resistentes tienen un espesor mínimo que no es simpático. No es simpático porque genera mochetas y arquitectónicamente van en detrimento del partido estético y demás. Pero una vez tuve una discusión con un profesional que decía, pero si yo le estoy dando la misma sección, es más, dice, en vez de 20 por 20 yo le estoy dando 15 por 30, entonces en vez de 400 centímetros cuadrados te estoy dando 15 por 450. No se trata de área. En las construcciones sismo resistentes ya no se trata de área, se trata de un problema mucho más complejo que es dar ductilidad. Si yo tengo un elemento esbelto, esto va a fallar por pandeo y el pandeo es una falla frágil y no dúctil. Entonces nosotros hicimos el informe del hormigón. Y cuando les fui a pedir el plano de detallado no lo tenían, entonces yo no me explico cómo han podido construir sin plano de detalles. Hicimos ese informe, pero nos permitimos agregar, mire señor, su construcción no es sismo resistente. Por una cuestión de responsabilidad, si lo estamos viendo, lo informamos. Bien, entonces ahora vamos, por último, vamos a ver el tema del diagnóstico. Fíjense, yo les estoy presentando, ¿no es cierto? Porque esta es una charla de un rato y tiene tópicos que hay que conocer, ¿no es cierto? Les presento el tema. Bueno, me piden a mí, diagnostique. A ver, ¿qué pasó acá? No hay que dejarse apurar, ¿no es cierto? Hay que pensar. Hay que decir, luego lo veré, ¿sí? Bien. Les voy a dar un ejemplo. Nos piden que hagamos el diagnóstico de una viga que está fisurada.
Les doy un ejemplo concreto, una casa del Instituto de Vivienda que presentaba fisuras. No se las ve, en una foto no se puede ver. Nosotros las pintamos a las fisuras con tiza amarilla. Acá hay una, acá hay otra, pintada de amarillo, llega hasta la capa comprimida prácticamente de la losa, y acá hay otra, ¿no? Con un fisurómetro, ¿no es cierto?, un comparador de fisuras, pudimos determinar el espesor de fisura. Por eso es que los números, aparecen unos numeritos, 0,4, 0,3, 0,2, ¿sí? Ese es el ancho de la fisura. Luego, bueno, ¿qué hicimos? Nosotros en el laboratorio teníamos, digo, porque yo ya no estoy, el laboratorio de la universidad tiene un equipo de ultrasonido que nos permite inferir de manera indirecta la resistencia del hormigón. En general son mediciones que hay que cotejar, ¿no es cierto? Y bueno, y son estas marquitas que vemos acá oscuras, es una sustancia que pusimos para que hiciera buen contacto los palpadores estos y poder medir el tiempo del paso de la onda ultrasónica. Bueno, eso es anecdótico. Y luego con el esclerómetro medimos también, no tengo fotos de la medición con esclerómetro, pero esto se usa también para inferir la resistencia del hormigón. Bueno, bien, nosotros hicimos el trabajo de determinar la calidad del hormigón. Esto les doy de manera ejemplificadora, ¿no? Bien. Pero, ¿cuál puede ser la causa de esas fisuras? Lo que les mostré recién era el inicio, ¿no es cierto?, del diagnóstico. Pero ¿cuál puede ser la causa? Puede ser que el diseño sea inadecuado, como ha sucedido en Salta. Estados de carga que no se pusieron, el proyectista se olvidó de poner determinadas cargas, o bueno, esa es la parte de diseño y de proyecto. O mal calculadas las armaduras, ¿sí? O mala ejecución, ese ya es un problema de obra. Una mala ejecución nos va a dar una resistencia inferior del hormigón. Hay obras en las que, bueno, ya no se trata de problemas de manifestaciones patológicas por este tipo de problemas, sino ya por mala fe, ¿no es cierto? Se da el caso de que en la obra se ponen menos barras de las especificadas, bueno, pero eso ya es ajeno a cualquier análisis, ¿no? Bueno, vamos a suponer una mala ejecución del hormigón o una mala utilización del elemento. No es este el caso, porque la obra todavía no se había puesto en marcha. Pero si el propietario tiene un edificio, un ambiente o lo que fuera destinado a vivienda y luego lo usa para poner un depósito, ha cambiado el destino del ambiente y entonces está dándole a la estructura cargas mayores a las previstas. Entonces, si ustedes se fijan, acá hay varios ítems bien diferentes. Y todo eso debe ser evaluado. Como vemos, el mismo síntoma, una fisura por flexión, puede tener un diagnóstico totalmente diferente. Por eso uno no puede contestar cuando le dicen a qué se debe esa fisura. Hay que estudiarlo bien, ¿sí? ¿Y cómo será de importante que, según cuál sea el diagnóstico, qué va a pasar? ¿Cómo? Pero no solamente la solución, es verdad, por supuesto, no solamente la solución, sino algo más serio que es la responsabilidad, exactamente. Y nosotros no queremos ser los responsables, que sean otros. Entonces, yo supongo que por eso nos preocupamos y están ustedes acá preguntando de qué se trata esto, porque uno no quiere que le pase. Y entonces puede ser que el tema sea tan serio que termine en un juicio y entonces
la responsabilidad, más que la reparación, la responsabilidad puede ser el problema a resolver. Por supuesto, en general, uno lo que quiere es reparar el problema como fuere, ¿no es cierto? Si la obra es mía, yo lo que quiero es repararla. Después veré de quién es la culpa, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, planteada la situación, ¿sí? ¿De qué se trata todo esto? De cómo está, no sé si queda más o menos claro, cómo está vinculado el diseño y el detallado con las manifestaciones patológicas. Y cuando eso está resuelto, la solución es fácil, ¿no es cierto? Pero en esta charla lo que yo quería mostrar era la relación entre estas tres cosas, estos tres ítems, en un material como el hormigón armado. Entonces, para poder tener ese conocimiento y abordarlo, hay algunos tópicos que hay que desarrollar. Por supuesto, es imposible en una charla de 1 hora, pero hay que tener conocimiento de cómo se comporta el hormigón en estado fresco, cómo pasa al estado endurecido, qué le pasa al hormigón cuando endurece, cómo se comporta el hormigón endurecido. Como les mencioné, de qué se trata la protección del hormigón hacia el acero, cómo es el proceso de corrosión, como les decía, el frente de carbonatación, la acción de las cargas exteriores, ¿no es cierto?, tracción, compresión, etcétera, y sobre todo adherencia y anclajes, que es un tema tan importante que, como yo les mostré, provocó el colapso de una losa, un problema de adherencia, ¿no? O sea, es un tema que no hay que soslayarlo. El detallado de armaduras, cómo se construye un plano adecuado, cómo tenemos que exigir nosotros los planos o cómo tenemos que hacerlos. Los efectos de los cambios de temperatura y humedad sobre la estabilidad volumétrica, acciones que generan desintegración del hormigón, fluencia, asentamiento. ¿Cuáles son las fallas constructivas típicas? Hay cosas que ya son de manual, como en todos los aspectos técnicos. La acción sísmica, profundizar un poco más de esto que yo les dije someramente. La orientación para el diagnóstico, ¿no es cierto? La fisuración, retracción hidráulica y térmica, fisuración por desecación superficial, fallas típicas del proceso constructivo, fallas por corte, por flexión, torsión y por compresión. La metodología del diagnóstico y el alcance y las características técnicas del diagnóstico. Y a partir de allí ya lo que viene después ya es sencillo, ¿sí? Así que eso es la temática a desarrollar, ya sería en una capacitación profunda, ¿no es cierto? No en una charla, pero por lo menos ya sabemos de qué se trata, ¿sí?